¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Mari Carmen González, empresaria y speaker internacional. Bienvenidos y bienvenidas sean todos a esta charla Evolución Consciente, Adaptabilidad. Quiero compartirles que el contenido de esta charla es contenido inspirado desde el enfoque de una mujer que aspira a un mundo mejor. Y como en cada una de mis conferencias que he dictado, mi deseo igual en esta charla es que pueda desarrollarse con mucha sabiduría para que este mensaje pueda servir de estímulo, para que pueda servir de oxígeno para todas aquellas personas que lo escuchen, que pueda servir de oxígeno al alma, porque eso es lo que hoy las personas estamos necesitando. A mí me gustaría partir esta charla haciendo una pregunta. ¿De qué somos conscientes en este momento? Yo, por ejemplo, desde lo personal, soy consciente de que estamos viviendo un proceso muy complejo, soy consciente de que estamos viviendo nuevas realidades y yo creo que todos nosotros vamos a tener que hacer una maestría en crear nuevos caminos y crear nuevas realidades como lo que estamos viviendo. Prácticamente nuestro mundo hoy es un rompecabezas, pero tú y yo somos la pieza de ese rompecabezas y es nuestra responsabilidad cómo estamos preparándonos para poder integrar nuevamente esta pieza que hace falta ahí en ese rompecabezas. Soy consciente que estamos haciendo frente, yo le llamo a un bicho de tres patas, que ha causado una atmósfera incierta, una atmósfera de incertidumbre, en la que no nos permite saber cuánto va a durar este proceso que estamos viviendo. Y aunque la vida es eso, la vida es un proceso continuo, pero este en particular pues ya nos ha dejado algunos estragos, ya nos ha dejado pérdidas y ya no quiero mencionar todas esas cosas que nos ha generado esta situación que estamos viviendo en el mundo, pero sí es un proceso complejo. Aquí la cuestión es no cómo estamos iniciando todo este proceso, sino cómo vamos a terminarlo. Regularmente nosotros iniciamos un proceso, hablemos de un proyecto que se convierte en un proceso, por ejemplo un plan de vida, de una boda. Nosotros lo iniciamos con toda la actitud, con todas las ganas, con todo el amor. Queremos la mejor fiesta, con la mejor música, la mejor comida. Y es la manera en cómo iniciamos ese proyecto y así iniciamos muchos en nuestra vida. Pero ¿cómo lo terminamos? Muchos matrimonios terminan en un juzgado, terminan peleándose y terminan de una manera muy triste. Con eso yo quiero ponerles el ejemplo de que no es lo importante cómo inicias, sino cómo terminas el proceso. Igual cuando vamos a tener el aprendizaje de alguna otra habilidad, iniciamos muy entusiasmados, pero la cuestión no es cómo inicia, la cuestión es cómo terminas y si terminas ese proceso. Aquí estamos hablando de tiempos inciertos, no sabemos cuánto tiempo va a durar este proceso. Lo que sí, y es que no quiero ser pesimista porque por lo contrario, soy una persona que trae integrado en su ADN el ser positiva ante todas las circunstancias que la vida le presente, pero sí soy realista. Y hay economistas y especialistas en el mundo que ya nos dicen que principalmente para México y América Latina van a tardar a lo mejor hasta un año para poder recuperar su economía. Entonces aquí lo importante es cómo te estás preparando tú y cómo me estoy preparando yo en todo este proceso que va a tardar mucho tiempo. Yo les decía, tal vez este proceso ya nos estrujó, yo me lo imagino como si estuviéramos surfeando, ya las olas nos revolcaron, nos arrastraron, nos sangraron, ya nos tienen todos doblados ahí entre las olas, pero aquí es como tú te vas a preparar para que no termines revolcado en esas olas, sino que termines en la cima de la ola al terminar este proceso. Estamos sin duda alguna, amigos y amigas, viviendo tiempos de cambio, estamos viviendo tiempos de transformación, estamos viviendo tiempos de conocer las nuevas reglas del juego, pero sobre todo estamos viviendo tiempos de hacer equipo y de recuperar la esencia humana, porque hoy tenemos que decirle adiós al exterior y bienvenido el mundo interior para poder hacer frente a este nuevo proceso. Yo quiero decirles que si como individuos, como organizaciones, como empresas, nosotros estábamos acostumbrados a hacer las cosas habitualmente de una forma por mucho tiempo prolongado y estábamos acostumbrados a estar dentro de esa atmósfera, dentro de esa burbuja que no nos permitía ver hacia el exterior. Yo quiero decirles que si nosotros en este tiempo no rompemos esa burbuja, no salimos de ahí
para evolucionar y para adaptarnos a la nueva realidad, si no salimos de esa burbuja para conocer las nuevas reglas del juego, quiero decirles que vamos a sufrir. Entonces nosotros, yo cuando les decía en un inicio que espero que la charla sirva de fortalecimiento, sirva de oxígeno, quiero que sirva de fortalecimiento, de que salgamos fortalecidos hacia el futuro. Pero cuando les hablo de futuro, no les estoy hablando de fechas, no les estoy hablando de años, les estoy hablando de ideas, les estoy hablando de comportamientos, de cómo me estoy comportando en mi entorno, con mi sociedad y con este proceso que estoy viviendo. Saben que el ser humano existe en 3 procesos, ahí está basada toda su vida. Los frutos buenos y malos de lo que hagamos como individuo, como sociedad y como país funcionan en base a 3 estados del ser humano. Estado número 1, estado inconsciente, estado consciente y estado autoconsciente. En el estado inconsciente, nosotros permitimos que las emociones tomen el control total de nuestra vida. Incluso hay muchos juicios en donde los jueces determinan bajarle la condena al delincuente porque determinaron que ese delito lo cometió en estado inconsciente. En el estado inconsciente, yo les decía en el miedo, en la emoción del miedo, en la charla pasada, que la sangre fluye hacia nuestros músculos grandes que son las piernas. Ejemplo, mujeres que están casadas o señoritas que tienen su novio. Si ustedes descubrían una infidelidad de parte de ellos, ¿qué es lo que sienten? La emoción del enojo, de la ira, del coraje. Cuando nosotros sentimos ira, cuando sentimos coraje, la sangre fluye hacia nuestras manos, sí. Por eso nos da por aventar las cosas, por romper incluso la vajilla, etcétera, o golpear a la persona. Pero esto es muy delicado porque saben que en un estado inconsciente, por eso es que hay niños de 11 años que son capaces de sacar un arma y matar a sus compañeros porque lo hicieron en un estado inconsciente. En este estado inconsciente tú no permites hacerte un análisis, tú no interiorizas para hacer este acto de reflexión y decir por qué o por qué siento esto. No, las emociones en este estado inconsciente tienen el control total de tu vida. Y yo quiero decirles, por ejemplo, de qué otra manera somos inconscientes. Hablemos de los bienes patrimoniales que tenemos en el mundo. Lo que no nos permite pasar ese estado de conciencia es precisamente esto que les voy a mencionar. Es que alguien más lo haga, es que si yo no soy dueño de esos bienes patrimoniales, pero sí me beneficio de ellos, entonces es por eso que no cuidamos el medio ambiente, porque estamos en ese estado de inconsciencia, que alguien más lo haga, yo por qué, esta es mi forma de ser, nadie me va a cambiar, lo que yo pienso es lo correcto, como yo venía haciendo las cosas me funcionaban. Entonces vivimos dentro de esa burbuja que no nos permite evolucionar. Así que cuando nosotros pasamos a un nivel de conciencia, que es el segundo estado, pues la conciencia ahí nos permite dar un salto evolutivo hacia adaptarnos a nuevas realidades. La conciencia tiene un poder inmenso de cambiar y de transformar el mundo personal. Y cuando yo les hablo de transformación, no les hablo de un proceso fácil. La transformación no es fácil, requiere trabajar sobre tu interior, sobre la reflexión, sobre preguntarte el cómo, el por qué, el para qué, el cuándo. En este estado de conciencia tú ya tienes que romper esa burbuja y salir a la realidad y aprender las nuevas reglas del juego. El estado de conciencia puede construir un yo más fuerte, un yo más dinámico. Y pareciera ser que como seres humanos no alcanzamos a comprender esa parte de la conciencia. Irrefutablemente los animales nos enseñan que la conciencia es trascendental en el mundo. ¿Saben ustedes que cuando un elefante bebé muere, los elefantes adultos van y se posan en torno a ese elefante bebé y se quedan ahí por un tiempo prolongado, y van también y acompañan a la mamá del elefante bebé por un cierto tiempo? Increíblemente y conscientemente, esos mismos elefantes regresan al transcurrir un año al mismo lugar donde murió el elefante bebé. Ellos mejor nos enseñan la importancia de la conciencia. Hablemos del colibrí, por ejemplo.
este diminuto colibrí que emigra año por año de México a Minnesota. ¿Cómo lo hace? Recorrer 3,000 kilómetros siguiendo conscientemente la ruta sin perderse. Imagínense que todavía hay lugares en Amazonas y en otros lugares en específico donde les ponen agua con azúcar para que el colibrí pase a beber agua, y hacen esas escalas, van conscientemente siguiendo la ruta y siguiendo las escalas, recorriendo 3,000 kilómetros de distancia para llegar a Minnesota. También ellos nos muestran la importancia de la conciencia. Nosotros tenemos que comprender la importancia de que la conciencia se hace a través del pensamiento. Y déjenme decirles, nosotros, tú y yo, no somos máquinas que piensan, somos pensamiento que han creado máquinas. Por algo, nuestro cerebro, que le llaman el órgano de 1,5 kilos, por estar compuesto de 100,000 millones de neuronas, por ser capaz, imagínense, una neurona muere cada segundo en nuestro cerebro, pero tenemos 100,000 millones de neuronas, capaz de transmitir 100,000 mensajes a la vez. Por eso los especialistas dicen que a lo mucho usamos el 2% de la inteligencia de nuestro cerebro, de un 100%. Imagínense, un 98% no lo tenemos explotado. Nosotros somos pensamiento que hicieron máquinas. Los robots y las máquinas de las que nos admiramos y nos maravillamos, esas las creó el cerebro humano. Pero nosotros, en el estado de la conciencia, tenemos que hacer una autorreflexión, tenemos que ir hacia el interior, y por eso yo les digo, es tiempo de decirle adiós a lo exterior y bienvenido al mundo interior. ¿Saben ustedes por qué estudié negocios internacionales? Porque desde muy pequeña tenía claros mis objetivos y yo quería viajar por el mundo. Eran parte de mis sueños. Al elegir negocios internacionales sabía que esa carrera me iba a llevar a cumplir mis sueños. El ser speaker también lo tenía muy claro desde pequeña, puesto que a los 11 años dicté mi primer discurso de oratoria. Entonces, efectivamente, empecé a realizar estos viajes que me han causado mucho aprendizaje en el mundo. Y dentro de estos viajes que hice, el primero de ellos, ¿se imaginan cómo estaba? Una semana antes yo ya no dormía por estar pensando y contando el tiempo de que llegara ese viaje. Saqué mi maleta y empecé a empacar cosas tal vez innecesarias. Imagínense que hice una maleta con solamente de puras zapatillas, que en realidad en el viaje usé un par solamente. Pero era la emoción, era esa sensación de felicidad que te provoca el cumplir tus objetivos. Entonces, hoy la pandemia nos ha paralizado a muchos, a todos nos ha cambiado nuestras agendas. Yo suspendí algunos proyectos y algunos viajes que tenía afuera, y sin embargo hoy me tengo que adaptar a las nuevas realidades. Pero yo quiero hacerte una invitación esta noche. Seamos rebeldes ante esta situación, como regularmente solemos ser. Quiero invitarte a hacer uno de los viajes más importantes de tu vida, un viaje hacia el interior, pero es desde ya. Tú tienes que hacer tu maleta, en donde tú tienes que revisar cada una de las cosas que vas a poner dentro de esa maleta, y te vas a preguntar por qué y para qué la vas a poner y para qué te va a servir. En ese viaje al interior, tú vas a hacer una construcción sobre lo que ya está hecho, o bien demoler todo y construir desde cero, pero cada ladrillo que pongas en el interior de tu ser, que sea un ladrillo hecho de conciencia. Y cuando vamos a hacer un viaje queremos compartirlo con todo el mundo. Sería fabuloso que tú le dijeras hoy a tu amigo, a tu amiga, a tu primo, a tus hermanos, a tus tíos, a tus papás, a tus abuelos, a tus vecinos, a tus amigos: ¿qué creen? Voy a hacer el viaje más fantástico que jamás haya soñado. Este viaje hacia el interior. Cuando ustedes terminen este viaje y este proceso, se van a dar cuenta que se van a encontrar con una transformación. Se van a encontrar con un yo fuerte, se van a encontrar con un yo dinámico, se van a encontrar con un yo resiliente, se van a encontrar con un yo en donde las emociones no lo dominan, sino ustedes dominan esas emociones.
y en realidad esa es la parte más importante de esta charla. Cuando nosotros llegamos al estado de autoconciencia, la autoconciencia trasciende al aprendizaje y el aprendizaje es maravilloso. Por eso a un niño ponlo a tocar piano, ponlo a aprender a tocar el violín, ponlo a jugar fútbol, fútbol americano, fútbol, soccer, etcétera, o ser un gamer, y el niño va a ser completamente feliz, porque aprender nos da felicidad. Y no solamente el aprendizaje trasciende. Saben ustedes que cuando aprendemos nuevas habilidades o nuevas cosas, fomentamos el nacimiento de nuevas neuronas, y esas nuevas neuronas van ligadas a la neuroplasticidad, en donde los especialistas dicen que la neuroplasticidad es la que transforma al ser humano. La neuroplasticidad tiene que ver con el control de nuestro ánimo, o sea que si nosotros aprendemos cosas nuevas vamos a estar animados, vamos a estar vitales, vamos a estar fortalecidos y vamos a estar fomentando el nacimiento de nuevas neuronas en nuestro cerebro. Con esa parte yo quiero concluir. Ahora quiero concluir con una pregunta. ¿En qué estado te encuentras tú hasta hoy? ¿En el estado inconsciente, consciente o autoconsciente? En sus tiempos libres que ustedes tengan, háganse o plantéense esta pregunta y ustedes mismos respóndanla. Pero yo espero que en un tiempo alguien de ustedes me escriba y me diga cómo le fue en ese viaje y cuáles fueron los resultados. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que pasen una noche muy reparadora y muy feliz. Hasta pronto.